Alguna vez fueron el símbolo mismo de un amor que desafió todas las convenciones, caminando lado a lado a través de décadas de tormentas para finalmente alcanzar la corona. Sin embargo, en un solo momento, con un breve anuncio del palacio, toda la nación tembló. Camila se había ido. Sin advertencia, sin explicación, solo un silencio que resonó como un trueno, dejando tras de sí una ola de especulaciones y una pregunta candente. ¿Qué sucedió realmente? ¿Fue este el precio inevitable del poder? ¿El producto de rivalidades silenciosas dentro de los muros del palacio? ¿O fue la maldición del pasado, una sombra de la que el trono nunca podría deshacerse? Camila, la mujer que soportó la furia de la opinión pública solo para estar al lado de Carlos, eligió alejarse en silencio. No se fue como una figura derrotada, sino como un juicio sobre la propia monarquía. La corona nunca estuvo destinada a albergar dos almas. Carlos aún mantiene la estampa de un rey. Sin embargo, detrás de la grandeza se esconde un hombre destrozado entre el deber y un corazón roto. Nadie ha ganado y nadie ha perdido. Lo que queda es una historia de amor que una vez asombró al mundo, que ahora se cierra en silencio y abre la puerta a un capítulo más oscuro y turbulento para el futuro de la monarquía. Cuando el crepúsculo se instaló sobre Londres, pintando las cúpulas del Palacio de Buckingham con un delicado lavado de oro, la ciudad pareció detenerse en anticipación colectiva. En esa hora crucial, el rey Carlos III apareció ante la nación en televisión en vivo. Sus rasgos eran severos y envejecidos, su mirada cargada de un dolor que no expresó. Cuando finalmente habló, su tono profundo y autoritario transmitió un temblor inusual. La reina Camila se retirará por ahora de sus funciones reales en el Palacio de Buckingham. No siguió nada más, ni justificación, ni aclaración, solo una sola frase cortante, lo suficientemente aguda como para perturbar a todo el reino. La gente se congeló, aturdida en silencio antes de que el mundo estallara. Las redes sociales se inundaron con millones de reacciones, conmoción, ira, especulación e incluso deleite. Las cadenas de televisión repitieron viejos clips de Camila, su sonrisa tensa con un vestido de seda verde en una gala benéfica, su mirada serena al lado de Carlos en su coronación. Una y otra vez resonaron las mismas preguntas implacables. ¿Por qué? ¿Qué llevó a esto? Una vez infame como la otra mujer durante el turbulento matrimonio de Carlos con la princesa Diana, Camila Parker B.S. ahora se encontraba en otra coyuntura crítica. Su odisea de un romance prohibido en la década de 1970, a través de años de condena pública, hasta su coronación como reina en 2022, fue una historia de resistencia y escándalo. Cada capítulo marcado por el sacrificio y la controversia. En todas partes, las inolvidables palabras de la difunta princesa Diana, de su entrevista de 1995 en la BBC, resurgieron. Éramos 3 en este matrimonio, así que estaba un poco lleno. Décadas después, todavía cortan como el cristal, reviviendo recuerdos de una era que casi rompe la monarquía. Incluso coronada como reina, Camila nunca había escapado de la inmensa sombra de Diana, un emblema fantasmal de empatía, desafío y sufrimiento. Ahora, esta abrupta y críptica retirada sugería una dura realidad, que el trono en todo su esplendor nunca podría realmente acomodar a 2 espíritus a la vez. Sin embargo, la pregunta se cernía. ¿Qué había llevado a Camila, la mujer que una vez desafió el desdén global, por el bien del amor, a llegar a este punto de ruptura? ¿Fue la intriga cortesana
un acto voluntario de autosacrificio, o el colapso inevitable de una batalla librada durante mucho tiempo. En pocas horas, analistas, historiadores y columnistas de chismes se sumergieron de cabeza en el pasado, excavando cada escándalo como si fueran reliquias de una dinastía en ruinas. Revisitaron el infame incidente del Tampengate de 1923, cuando una llamada telefónica filtrada expuso la intimidad privada de Carlos y Camila al mundo. Recordaron el desastroso matrimonio de Carlos y Diana, la trágica muerte de Diana en 1997 y la aceptación gradual de Camila en la vida real en 2005, donde luchó por reconstruir los lazos, con un público escéptico. Cada uno de estos hitos fue un fragmento del laberinto Windsor, con Camila como blanco del desprecio y figura de tenacidad. Sin embargo, la transmisión de Carlos no fue simplemente una declaración pública. Insinuó una fractura mucho más profunda. Los confidentes del palacio susurraron sobre fuertes disputas entre el rey y la reina en los días previos al anuncio. Momentos en que su vínculo, una vez inquebrantable, pareció desmoronarse. Un confidente incluso alegó que Carlos confesó en rara vulnerabilidad a un asistente. «Temo que mantenerla a mi lado pueda arruinar a la propia monarquía». Esa única línea pronunciada en secreto se deslizó por los pasillos del palacio, como una corriente helada, llevando consigo una pregunta inquietante. ¿Por qué Camila, que había abandonado todo para permanecer al lado de Carlos, se alejaría ahora? ¿Fue esta una medida cuidadosamente calculada, una ofrenda personal para la supervivencia de la corona? ¿O una derrota a la que ya no podía resistir bajo el peso de viejas heridas? En los pasillos silenciosos del palacio, los susurros aumentaron. Insinuaciones a medias, miradas cansadas, secretos envueltos en silencio. Lo que se desarrolló no fue simplemente la retirada de una reina, sino la revelación de una monarquía que se encuentra en una peligrosa encrucijada, donde la devoción, el poder y la traición convergen. Camila pudo haber abandonado el escenario, pero la turbulencia que dejó atrás apenas comenzaba, una tormenta a punto de envolver a la casa de Windsor en una furia impredecible. Y en algún lugar dentro de esa tormenta, el recuerdo de Diana aún persistía. Un recordatorio tácito de que la corona, a pesar de las apariencias, nunca había pertenecido realmente a Camila. El palacio de Buckingham, con sus fríos pasillos de piedra y sus pasillos aparentemente interminables, siempre ha servido como una bóveda para verdades tácitas. Sin embargo, en los tensos días previos al anuncio de la retirada de Camila, el aire dentro de sus muros se sintió sofocante, como si el edificio mismo se preparara para una tormenta inminente. Los cortesanos, generalmente obligados por la discreción, comenzaron a susurrar sobre un cambio ominoso. Camila, en su papel de reina, había comenzado a incursionar en áreas tradicionalmente prohibidas por la costumbre real. Movimientos que provocaron amargos enfrentamientos con Carlos y hundieron a la monarquía en una crisis silenciosa pero peligrosa. Según fuentes internas, la fricción entre el rey y la reina había aumentado durante meses, a medida que Camila se involucraba cada vez más en las decisiones reales críticas. Una noche, en un comedor privado iluminado por candelabros de plata, sus expresiones tensas parpadearon a la luz de las velas. Camila presionó a Carlos para que revisara el calendario público de la familia. Su voz, firme e insistente, cortó el silencio. «Necesitamos una presencia más fuerte, Carlos. Necesito un papel más importante para consolidar nuestra posición con la gente».
Carlos, con los ojos ensombrecidos por la fatiga, respondió con calma pero con autoridad inquebrantable. Tú eres reina, pero yo soy rey. Hay límites que no puedes cruzar. Aunque pronunciadas en voz baja, esas palabras encendieron una mecha. Los ojos de Camila se encendieron, su ira inconfundible, y se levantó abruptamente, su vestido de seda verde arrastrándose detrás de ella mientras salía sin decir una palabra. El silencio que dejó atrás colgó como una declaración de guerra. La verdadera ruptura se produjo cuando Camila, sin consultar, canceló un discurso preparado por la princesa de Gales. Descartó el discurso cuidadosamente escrito de Kate por estar demasiado inmerso en los problemas sociales modernos e inadecuado para el papel tradicional de la monarquía. La medida sorprendió al personal del palacio e inquietó a la casa. Kate, adorada por su gracia y trabajo caritativo, había elaborado el discurso para promover sus causas centrales para su posición. Al enterarse de la interferencia de Camila, Carlos la convocó a su estudio privado, donde los rostros severos de los antepasados reales parecieron dar testimonio. Su voz, llena de furia, rompió el silencio. No tenías autoridad para socavar los esfuerzos de Kate. Estás fracturando la unidad de esta monarquía. Camila, inquebrantable, contraatacó con rara rebeldía. Los proteges sin cesar. Pero ¿quién me protege a mí? Lo sacrifiqué todo para estar aquí, y sin embargo me tratas como desechable. La pelea terminó con la palma de Camila golpeando la mesa, su eco como un tambor de batalla, antes de salir furiosa, dejando a Carlos tragado por una angustiosa tranquilidad. La tensión se extendió mucho más allá de las disputas ceremoniales. Camila comenzó a presionar para influir en asuntos de personal, proponiendo cambios en los ayudantes, incluso cuestionando a los consejeros de larga data. En una reunión, sugirió despedir a un consejero de confianza que consideraba irrespetuoso. Carlos, agotado por sus crecientes demandas, se negó rotundamente. No puedo dirigir esta monarquía de acuerdo con tus emociones. Su franqueza hirió profundamente. Hablas de monarquía, replicó. Su voz temblaba de furia, sus ojos ardían de dolor. Pero olvidas que entregué mi propia vida para ser parte de ella. Atrapado entre su devoción a Camila y su responsabilidad con la corona, Carlos se sintió cada vez más aislado. En una rara confesión a un amigo cercano en Clarence House, admitió con profunda tristeza: «La amo, pero a veces temo que este amor sea una maldición. Ella pide más de lo que puedo dar, y ya no sé cómo mantenerla sin perderme a mí mismo». Aunque dichas en confianza, esas palabras se deslizaron por los círculos del palacio, como una corriente escalofriante, alimentando la especulación de que la crisis amenazaba no solo su matrimonio, sino el núcleo mismo de la monarquía. Mientras tanto, Guillermo y Kate observaron la agitación desde una distancia cautelosa, interviniendo solo cuando era absolutamente necesario. Una fuente relata que Guillermo, en una conversación privada con Kate en el Palacio de Kensington, comentó: «Esta es la carga de papá. Nuestro deber es asegurar que la monarquía no se derrumbe por eso». Kate, perspicaz como siempre, estuvo de acuerdo, aunque la preocupación en sus ojos delató su actitud tranquila. Entendió que cada paso imprudente que daba Camila era como una piedra arrojada a aguas tranquilas, cuyas ondas amenazaban con envolver a la casa real en el caos. En los oscuros pasillos del palacio, los susurros se intensificaron, cada voz silenciosa, una señal de la tormenta que se avecinaba. La brecha entre Carlos y Camila no se limitó a lo personal.
Fue una lucha que dio forma al destino mismo del trono. En la mañana del 15 de septiembre, cuando los fríos otoñales de Londres se instalaron y el aroma de las hojas caídas flotó en el aire, el príncipe Harry cumplió 40 años. Afuera, vientos suaves rodearon las cúpulas del Palacio de Buckingham, pero dentro de sus muros, la atmósfera estaba cargada de inquietud. Harry, una vez celebrado como el animado segundo hijo de la monarquía, admirado por su encanto y espíritu aventurero, se había convertido en su figura más polarizadora. Su salida de la vida real en 2020, la explosiva entrevista con Oprah y la publicación de Spare lo habían proyectado como un extraño para muchos, una mancha en el legado cuidadosamente pulido de la familia Windsor. Sin embargo, para el rey Carlos III, Harry seguía siendo el niño que una vez se acurrucó en su regazo, con los ojos brillantes de curiosidad, mientras preguntaba sobre los establos reales o escuchaba las leyendas familiares al anochecer en Highgrove. En un raro momento de resolución, Carlos determinó que se acercaría a su hijo en su cumpleaños trascendental. Una llamada telefónica, aunque pequeña, tenía un inmenso significado. Un gesto no solo para sanar una brecha personal, sino también para sugerir una reconciliación a un público dividido. Para Camila, sin embargo, esta decisión se convirtió en el punto de ruptura en un matrimonio ya tenso. Sentado en el comedor privado del palacio, donde los candelabros de plata proyectaban una luz parpadeante contra las paredes doradas, Carlos reveló en voz baja su plan. «Quiero llamar a Harry», dijo con firme convicción. «Es su cumpleaños. No puedo dejar que crea que su padre lo ha abandonado». Camila, levantando su copa de vino, se congeló antes de golpearla sobre la mesa. El agudo tintineo del cristal contra la madera resonó como una advertencia. Sus ojos ardieron de furia mientras sus palabras cortaban como el acero. «¿De verdad vas a hacer esto después de todo?» Me tachó de rompehogares, Carlos. Se burló de nosotros en la televisión. Escribió un libro para arrastrar a esta familia por el barro. Era más que ira. Era dolor. La sensación de que al acercarse a Harry, Carlos estaba traicionando a la mujer que había estado a su lado a través de escándalo tras escándalo. Carlos, generalmente sereno bajo el peso de la corona, vaciló. Poniéndose de pie, sus manos agarraron la mesa mientras la tristeza nublaba sus ojos. «Perdí a Diana y ahora estoy perdiendo a Harry», admitió, con la voz quebrada, cada palabra una herida. «No puedo perderlo todo, Camila. No puedo dejar que mi hijo crea que su padre no lo ama». La confesión golpeó a Camila con brutalidad. Se sintió abandonada, no solo por las acusaciones de Harry, sino por el propio Carlos, el hombre al que le había dado su vida para apoyarlo. «Lo estás eligiendo a él por encima de mí», gritó, con lágrimas corriendo por sus mejillas, desgarrando la máscara de porte real. «Te apoyé en cada insulto, en cada escándalo, y ahora colocas a un traidor por encima de tu esposa». Sin embargo, su furia llegó más profundo que Harry. Durante mucho tiempo había notado la presencia inquebrantable de Diana en el corazón de Carlos. En su estudio sobre la chimenea, no colgaba un retrato de sí mismo y de Camila, sino uno de Diana, su sonrisa melancólica pero radiante, grabada en la habitación. La voz de Camila tembló mientras lo confrontaba. «Dices que me amas, pero tu cámara es un santuario para ella. Diana todavía está aquí en cada pensamiento, cada decisión. ¿Alguna vez fui realmente tu presente, Carlos?» La respuesta de Carlos llevaba una amargura raramente escuchada. «No he olvidado a Diana. El mundo tampoco lo ha hecho.
ni siquiera cuando estaba viva. Sus palabras, cargadas de verdad, cortaron como flechas envenenadas. Sus peleas se prolongaron durante horas. Las acusaciones se lanzaron como dagas. Camila calificó a Harry como la mancha de la monarquía, condenando a Carlos por debilidad y fracaso en la defensa de su honor. En una rara erupción de ira, Carlos contraatacó. «Hablas de honor, pero estoy luchando para preservar a esta familia. Si pierdo a Harry, pierdo la última pieza de Diana». La mención de Diana, ya sea intencional o no, fue devastadora. Camila se congeló, con los ojos rojos por las lágrimas no derramadas antes de darse la vuelta y salir, dejando a Carlos envuelto en un silencio lleno de agonía. Un rey desgarrado entre su corona y su corazón. Más tarde, un guardia estacionado afuera recordó con voz temblorosa: «Nunca había visto a la reina llorar así». Y el rey parecía un hombre despojado de todo. Inevitablemente, la noticia de su enfrentamiento se filtró y los titulares estallaron en los tabloides. Camila explota por Harry. El público se fracturó. Algunos simpatizaron con Carlos, viéndolo como un padre que se acercaba a su hijo, mientras que otros se pusieron del lado de Camila, argumentando que tenía todo el derecho a estar enfurecida por la traición de Harry a la imagen de la monarquía. 2 noches después de esa explosiva pelea, bajo implacables láminas de lluvia, el palacio de Buckingham yacía envuelto en una quietud casi sobrenatural. La tormenta golpeó contra los muros de piedra, como si estuviera decidida a borrar lo que estaba a punto de suceder. A través de las puertas, un elegante coche negro se deslizó silenciosamente hacia el interior, con los faros atenuados por el aguacero. En el asiento trasero, Camila, reina del Reino Unido, se sentó en silencio, con los ojos hinchados por las lágrimas, su rostro esculpido por la fatiga y la angustia. No hubo discursos, ni despedidas, ni ceremonias. Se marchó como una sombra, dejando atrás el trono que había pasado su vida luchando por reclamar. Un fotógrafo autónomo solitario empapado hasta los huesos capturó el momento fugaz. Camila inclinando la cabeza, agarrando un pañuelo finamente bordado en su mano. La fotografía golpeó al mundo como una bala pulida pero mortal, apareciendo en todas las portadas por la mañana con titulares estridentes. La reina Camila desaparece en Gran Bretaña y más allá. La especulación estalló. ¿Estaba gravemente enferma? ¿La víctima de alguna intriga palaciega o escondiéndose de la desgracia? Los foros en línea se desbordaron con teorías, pero los que estaban dentro del palacio sabían la verdad. Esta no era simplemente una retirada personal, sino el colapso inevitable de las fisuras que se habían ensanchado durante años. En los días previos a su partida, Carlos se había topado con un pequeño cuaderno debajo del escritorio de Camila. Impulsado por la sospecha, lo abrió, y lo que leyó lo dejó destrozado. A través de las páginas garabateadas en noches inquietas e insomnes, había palabras que lo atravesaron. Guillermo no es más que un hombre esclavizado por su propia imagen, indigno de la corona que persigue. Si realmente fuera su madrastra, le enseñaría lealtad a la familia, por encima de la adoración pública. Pero nunca criaré a los hijos de Diana. Las frases cortaron a Carlos hasta la médula, desmantelando las últimas y frágiles defensas que había construido alrededor de su esposa. No le dijo nada. Solo cerró el cuaderno y se alejó en silencio. Pero ese silencio fue más frío y duro que cualquier reproche. En la noche en que finalmente partió, Carlos permaneció inmóvil en el pasillo,
con el cuaderno desgastado apretado en su mano, con la mirada fija en el torrente que azotaba las ventanas del palacio. Una tormenta se agitaba dentro de él, una mezcla sofocante de amor, traición y desesperación. Sin embargo, no la detuvo. Entendió demasiado bien. Lo que se había fracturado entre ellos estaba más allá de la reparación. Camila no se fue por el odio público o el escrutinio de los tabloides. Se fue porque se sintió abandonada por el mismo hombre al que había sacrificado todo para estar a su lado. «Soporté cada insulto por ti», le confesó a una confidente de confianza antes de subir al coche, con la voz quebrada. «Pero no pude soportar que me dieras la espalda». Desde una casa aislada en Gloucestershire, Camila se desvaneció en la vida privada. Los amigos susurraron que pasa interminables horas mirando a través de las ventanas, con la mirada fija en la distancia, como si buscara en el horizonte los años perdidos. De vuelta en el palacio de Buckingham, Guillermo y Kate se adentraron en el vacío que ella dejó atrás. Sus horarios se ajustaron rápidamente para cubrir su ausencia. Juntos asistieron a eventos públicos, con sus sonrisas brillantes, aunque detrás de sus ojos brillaba el cálculo. En un intercambio privado, Guillermo murmuró a su esposa: «Tal vez esta sea nuestra oportunidad de rehacer las cosas, libres de viejas sombras». Kate asintió, pero sus ojos se detuvieron en el cielo atenuado por la lluvia, como si sintiera que la verdadera tormenta aún no había llegado. Cuando la lluvia finalmente cesó sobre Londres, la pregunta quedó sin respuesta. ¿Fue la salida de Camila la conclusión de su historia? ¿O el capítulo inicial de algo mucho más oscuro? La casa de Windsor, con sus fracturas evidentes e innegables, se encontraba al borde de un momento decisivo, y dentro de los pasillos del palacio, los susurros arremolinaban, señales de un conflicto inminente, no simplemente por el trono, sino por el alma misma de la monarquía. La tormenta mediática desatada por la repentina partida de Camila se extiende como un fuego, corriendo a través de un paisaje seco. Los periódicos, desde el Times, con su gravedad contenida hasta el Sun, con titulares que gritan: «La reina desaparece», «La monarquía en crisis», diseccionan cada detalle de la agitación. En línea, millones de publicaciones generan interminables teorías, susurros de conspiraciones palaciegas, acusaciones de traición y duras críticas a Camila por alejarse del trono. Dentro del palacio de Buckingham, sin embargo, el estado de ánimo es marcadamente diferente. Un silencio sofocante persiste en los pasillos, como si todos se estuvieran preparando para el punto de inflexión que podría redefinir el futuro de la monarquía. El rey Carlos III, devastado por la ausencia de Camila, se retira aún más en la soledad. Cancela reuniones públicas, rechaza apariciones oficiales y pasa sus días encerrado en su oficina de Clarence House, donde una luz tenue se filtra sobre su rostro cansado. En el escritorio descansa una vieja fotografía. Carlos y Camila en los jardines de Highgroves, radiantes bajo el sol. Ahora una reliquia dolorosa de lo que se ha escapado. Un asistente de confianza entre los pocos admitidos en su círculo durante este tiempo confiesa: se culpa a sí mismo. Dice que si Harry no se hubiera interpuesto entre ellos, Camila todavía estaría aquí. Pero también admite que el daño es irreparable. En un momento, Carlos se sienta aquí a escribir una carta. Su pluma tiembla sobre la página. «Eres la mitad de mí, Camila. No puedo imaginar la vida sin ti». Sin embargo, las palabras nunca se envían. Abrumado por la ira y el dolor, rompe la carta en pedazos. Los trozos caen como pedazos desgarrados de su corazón. En Gloucestershire,
Camila corta toda conexión con el palacio. Su casa de campo cubierta de hiedra, escondida detrás de un tranquilo jardín, se convierte en una fortaleza autoimpuesta. Solo se le permite visitar a un amigo cercano, quien luego relata en voz baja. Quemó las cartas de Carlos, las que había guardado como tesoros. Dice que no se arrepiente de amarlo, pero se arrepiente de creer que su vida podría escapar alguna vez a su destino. La mujer, una vez inquebrantable que soportó décadas de desprecio, ahora parece en guerra consigo misma, dividida entre la angustia y el orgullo que le impide regresar. Mientras tanto, Guillermo y Kate se mueven con cuidado para estabilizar la corona en medio de la turbulencia. Editan discretamente los comunicados de prensa, borran el nombre de Camila de los programas ceremoniales y aumentan sus apariciones en eventos públicos. Sin embargo, permanecen deliberadamente separados de la implosión de Carlos y Camila, observando como estrategas pacientes en un tablero de ajedrez. En privado en el Palacio de Kensington, Kate le dice a Guillermo, con un tono tranquilo pero resuelto: «Esta no es nuestra batalla. Papá debe enfrentar las consecuencias de sus elecciones. Nuestro deber es asegurarnos de que la monarquía sobreviva». Guillermo está de acuerdo, con una expresión calculadora. En el fondo, sabe que la ausencia de Camila, aunque impactante, le ofrece la oportunidad de remodelar la institución en algo nuevo. Una corona que ya no está atormentada por escándalos pasados. Al otro lado del océano, en California, el príncipe Harry se entera de la partida de Camila a través de los informes de última hora. Toma el teléfono para llamar a su padre. La conversación es corta, dura solo minutos, pero lleva el peso de años de distanciamiento. «No he perdonado», admite Harry, con la voz tranquila pero sincera. «Pero respeto que lo hayas intentado conmigo». Las palabras le traen a Carlos un frágil destello de esperanza. Aunque el recordatorio de lo que ha perdido, Camila, la mujer que sacrificó todo para estar a su lado, lo corta aún más profundamente. Después de la llamada, Carlos se sienta solo en la oscuridad, con los ojos fijos en la nada, buscando una respuesta que nunca llega. Dentro de los muros del palacio, los susurros continúan arremolinándose, pero ahora llevan un filo de miedo sobre lo que se avecina. El silencio de Carlos, el exilio de Camila y las cuidadosas maniobras de Guillermo y Kate forman un cuadro fracturado. Cada figura con dolor privado, estrategia oculta y un corazón cargado. Tras la partida de Camila, el palacio de Buckingham bulle con una energía frenética, aunque el mundo exterior solo ve la calma apariencia de comunicados de prensa cuidadosamente pulidos. A puerta cerrada, dentro de las cámaras de piedra fría y silencio resonante, los asesores se reúnen para reuniones urgentes para trazar un camino a través de la crisis. De estas tensas discusiones surge una sugerencia audaz de un asesor principal conocido por su pensamiento poco ortodoxo: despojar a Camila de su título oficial como reina consorte, renombrándola en cambio como socia de la corona. La propuesta enciende un debate acalorado. Para algunos ofrece un compromiso, manteniendo a Camila dentro de la institución mientras se rescata la tambaleante credibilidad de Carlos con un público dividido. Para otros, especialmente los tradicionalistas, no es más que un sacrilegio, una degradación humillante que dejaría caer a Camila con un papel nebuloso, casi espectral. Carlos preside estas reuniones en silencio, con la mirada pesada, su mente en otra parte. A la cabeza de la mesa, mira fijamente los documentos como si sus líneas de texto apagadas
pudieran liberarlo de su tormento. En sus pensamientos, regresa a aquel día de primavera de 2005, cuando se paró bajo el suave sol de Windsor y le juró a Camila: «Nunca te dejaré sola». Ahora siente el peso aplastante de la traición, como si esas palabras se hubieran disuelto en cenizas. Cuando se le presiona para que tome una decisión, su respuesta es dolorosa y breve: «No puedo elegir entre ella y la monarquía». Para aquellos que escuchan, la declaración se lee como una aprobación reacia. En verdad, es parálisis. La confesión de un hombre atrapado entre la mujer que ama y la institución que lo define. La noticia del plan pronto llega a Camila a través de un amigo de confianza. Desde su retiro en Gloucester, elabora una breve declaración en su papelería personal con monograma. «No necesito un título para saber quién soy». La línea, aunque contenida, irradia su orgullo inquebrantable. El orgullo de una mujer que ha enfrentado el desprecio durante décadas. Sin embargo, debajo de esa desafiante apariencia, sus heridas son profundas. En privado se derrumba y le dice a su confidente: «Quieren convertirme en un fantasma, pero no dejaré que me borren». A solas en su refugio campestre, comienza un nuevo diario, llenando sus páginas con recuerdos de sus años junto a Carlos, como para preservar su identidad antes de que la historia intente reescribirla. Más allá de las puertas del palacio, la especulación pública se dispara. Algunos insisten en que la ausencia de Camila es una maniobra calculada, una retirada temporal diseñada para preparar el escenario para un poderoso regreso. Otros argumentan que ha terminado, que el agotamiento y la angustia finalmente han roto su voluntad de seguir luchando contra las implacables demandas del trono. Mientras tanto, Guillermo y Kate mantienen la imagen externa de la monarquía, llevando a cabo compromisos con discursos pulidos y sonrisas radiantes. Evitan enredarse en el drama de Carlos y Camila, pero a puerta cerrada, hablan con más franqueza. En un momento privado en el Palacio de Kensington, Guillermo le confía a Kate: «Papá debe resolver esto él mismo. Pero si no puede, tendremos que intervenir para salvar la monarquía». Kate, con su expresión firme, asiente en señal de acuerdo. Su resolución es clara, preparada para tomar el manto si la corona lo exige. Cuando las riendas finalmente se levantan sobre Londres, la incertidumbre todavía envuelve al reino. ¿Es la desaparición de Camila el telón de su historia? ¿O el ominoso prólogo de algo más oscuro? La casa de Windsor, con sus fracturas a la vista, se tambalea en una encrucijada definitoria. Dentro del palacio, los susurros se vuelven más audaces, hablando de una lucha que decidirá no solo quién lleva la corona, sino lo que queda del alma de la monarquía. Y en las sombras persistentes de sus pasillos habitan fantasmas familiares. Diana, Harry y ahora Camila. Espectros que recuerdan al mundo que el trono nunca ha estado libre de su pasado. Mientras el rey Carlos III lucha contra el dolor silencioso, atrapado entre el peso de la corona y la fractura de su corazón, el príncipe Guillermo comienza en silencio a sentar las bases para el futuro de la monarquía. En el Palacio de Kensington, sus tranquilos jardines y cámaras íntimas contrastan con la turbulencia del exterior. Guillermo establece el centro neurálgico de una revolución silenciosa. Dentro de una sala de reuniones discreta, la luz del sol entra a través de altos ventanales sobre rostros solemnes. Convoca un consejo privado para revelar la iniciativa de reforma de la imagen real cuidadosamente construida. Desarrollado junto con la princesa de Gales, Kate, el plan defiende las prioridades modernas: salud mental,
educación, acción climática, temas que creen que resonarán entre las generaciones más jóvenes y un público ansioso por la renovación. Dirigiéndose a su equipo, la voz de Guillermo es firme, transmitiendo una calma autoridad. No estamos borrando el pasado ni a nadie dentro de él. Estamos trazando un futuro que mantenga viva, relevante y significativa a esta monarquía en el mundo de hoy. Aunque el nombre de Camila está ausente, su vacío cuelga en la habitación inconfundible. Los asesores reconocen la elección deliberada de Guillermo, evitando palabras que pudieran herir a su padre, mientras alejan a la monarquía de la sombra de Camila y las controversias ligadas a ella. Carlos, invitado a unirse, declina en persona, enviando en cambio un breve mensaje a través de su secretario privado. Confío en mi hijo. Aprueba la reforma sin más comentarios, pero el silencio conlleva un significado propio. Más tarde, en un intercambio privado en Clarence House, mientras Guillermo describe el progreso, Carlos coloca una mano pesada sobre el hombro de su hijo. Su voz, orgullosa y triste, murmura: «Estás haciendo lo que yo no puedo. Pero recuerda esto. Camila no es tu adversaria. Ha soportado más sacrificios de los que puedas imaginar». Las palabras pronunciadas con suavidad revelan su perdurable lealtad a Camila, advirtiendo a Guillermo que no la convierta en una enemiga en la corte de la historia. Kate, con su elegancia practicada, se convierte en el puente entre padre e hijo. Elabora mensajes públicos que entrelazan el respeto por el reinado de Carlos con insinuaciones de la visión de futuro de Guillermo. En un evento benéfico dedicado a la salud mental, se dirige a la audiencia, con un tono cálido e imponente. La monarquía no es simplemente un símbolo de tradición, es una llama que nos guía hacia el futuro. Estamos aquí para escuchar, apoyar y construir un mañana mejor juntos. Sus palabras concuerdan con un público cansado de la agitación de Camila, y gradualmente el sentimiento cambia. Periódicos como The Telegraph y The Guardian aclaman a Guillermo y Kate como una generación de renovación y voces de esperanza. Aunque la sombra persistente de Camila, como Diana antes que ella, sigue siendo un recordatorio tácito de lo que la monarquía ha perdido. Mientras tanto, Carlos, aún marcado, comienza a resurgir. Asiste a compromisos más pequeños, su comportamiento menos derrotado. Sus ojos llevan una tenue chispa de resistencia. Es como si se hubiera dado cuenta de que la monarquía solo puede perdurar si se mantiene erguido, incluso con un corazón fracturado por la pérdida. Guillermo y Kate, con cautela calculada, continúan dando formas a una corona modernizada, conscientes de que los fantasmas de Camila y Diana los seguirán para siempre. El día del desfile del estandarte, la exhibición anual más deslumbrante de la monarquía, Londres se baña bajo un raro sol de pleno verano con banderas ondeando en la brisa y fanfarrias de metal resonando a través del centro comercial. El Palacio de Buckingham se convierte en el corazón palpitante del reino. Sin embargo, cuando el rey Carlos III sale al balcón con su atuendo ceremonial carmesí, la tristeza grabada en sus ojos no puede ocultarse. A su lado, Guillermo y Kate están con sus hijos, George, Charlotte y Lewis, ofreciendo sonrisas pulidas a la multitud. Pero la ausencia de Camila es evidente, innegable e instantáneamente notada por la prensa y el público por igual. Un espectador que habla con un reportero de la BBC reflexiona en voz baja. Nunca me importó Camila, pero verla ausente hoy me hace preguntarme qué pasó realmente. En Clarence House, a puerta cerrada, Carlos se aferra a un pequeño recuerdo,
Un anillo que Camila le regaló una vez en un aniversario, grabado con las palabras «Juntos para siempre». Lo que una vez fue una promesa tierna ahora sirve como un doloroso recordatorio de un voto deshecho. «La amaba», confiesa un ayudante de confianza. Su voz esperó con dolor mientras miraba por la ventana. Pero mantenerla significaba arriesgar todo lo demás. «No pude hacerlo». Aunque nunca se dijo en voz alta en público, Carlos sabe la verdad. Dejar ir a Camila fue el sacrificio exigido para salvaguardar la monarquía. Sin embargo, lo dejó vacío con una herida que ninguna corona podría curar. En Gloucestershire, Camila vive tranquilamente en retiro, aunque no borrada del mundo. Un confidente revela que ha comenzado a escribir una memoria, vertiendo noches de insomnio en cada página para reclamar su narrativa. Quiere probar que no era una rompehogares. El amigo explica que era una mujer que amaba profundamente y pagó un precio demasiado alto por ello. En su manuscrito, Camila registra su devoción a Carlos, los años que soportó en silencio para protegerlo y el estigma implacable de ser vista como una intrusa. Sin embargo, también escribe con franqueza sobre su desilusión, cómo Carlos una y otra vez colocó el deber por encima de ella y cómo su partida final fue un acto de liberación más que de derrota. Mientras tanto, Guillermo y Kate impulsan su visión de una monarquía modernizada, lanzando iniciativas relacionadas con la salud, la educación y el medio ambiente. Públicamente, enfatizan que cada acto se realiza en nombre del rey, honrando el reinado de Carlos. En privado, sin embargo, Guillermo le confía: «Luisa Kate, estamos dando forma a lo que viene después, pero no podemos borrar lo que vino antes. Papá todavía necesita tiempo, y se lo debemos». Kate, perspicaz y firme, asiente, con la mirada fija. Ella entiende el delicado equilibrio. Modernizar pero nunca fracturar la línea de lealtad. Al otro lado del Atlántico, en California, Harry observa en silencio. Se abstiene de hacer comentarios públicos sobre Camila, pero le envía a Carlos una breve nota. «Espero que estés bien». El mensaje es simple, pero pesado. Prueba de que, aunque el dolor permanece, el vínculo no se ha roto por completo. Aún así, Harry se contiene, consciente de que cualquier participación directa podría abrir heridas que apenas están comenzando a cicatrizar. Dentro de los silenciosos pasillos del palacio, los rumores continúan agitándose. Hablan de un camino incierto por delante, de un trono que, a pesar de toda su grandeza, permanece para siempre ensombrecido por aquellos que lo han tocado y por los fantasmas de los que nunca podrá escapar. ¿Qué piensas de esta historia? Comparte tus pensamientos con nosotros en la sección de comentarios. Recuerda dar me gusta, compartir y suscribirte para obtener más información. También haz clic en el siguiente video que se muestra en tu pantalla.